Esta es una de las historias más perturbadoras que rodean al Papa Francisco y, sin embargo, quizás una de las últimas que nos faltaba por tratar. Pocos se han atrevido a meterse en este asunto tan controvertido y espinoso, pero las circunstancias lo exigen. Sabemos perfectamente el deplorable accionar de Bergoglio como cómplice de dictaduras opresoras, antes y después de ser electo papa, a través de un golpe palaciego contra Benedicto XVI llamado la Primavera Católica. Recientemente hemos publicado este documental sobre la fortuna oculta de Bergoglio. Se los recomiendo y mucho. Habla de los turbios manejos que han batido todos los récords de corrupción dentro de la iglesia, pero hoy vamos con un asunto mucho más escabroso, si se quiere, desde lo anecdótico, desde lo biográfico. Y es ni más ni menos la acusación de que Bergoglio tuvo un hijo no reconocido ya siendo sacerdote. No lo digo yo, lo dice el monseñor, excomulgado por Bergoglio, Carlo María Viganò, quien advirtió sobre el depredador serial McCarrick, a quien Bergoglio protegió y por el contrario terminó humillando a Viganò pese a que el tiempo, Washington Post y la justicia le dieron la razón. McCarrick era un depredador y Bergoglio, como lo pueden ver aquí, abrazó a ese depredador, le levantó las restricciones a ese depredador y expulsó de manera humillante a Viganò de su apartamento en el Vaticano para luego finalmente excomulgarlo. No solamente lo expulsó y lo convirtió en un ex monseñor, sino que también lo convirtió en un ex católico, si es que asumimos la legitimidad de Bergoglio. Pero bueno, este tema de la familia de Bergoglio, los presuntos amoríos de Bergoglio, es algo extremadamente espinoso y les confieso que yo escuché de esto por primera vez cuando comencé a indagar entre vecinas nonagenarias del barrio de Flores que lo habían conocido desde su juventud y que me confirmaron que era un hombre sumamente mujeriego y que por eso les causó tanta sorpresa cuando decidió ordenarse sacerdote. Pero bueno, esta historia es breve, pero al mismo tiempo atribulada. Quédense hasta el último minuto. Denle like a este video desde ahora para que YouTube lo recomiende a más gente mientras ustedes lo están viendo y al terminar les agradeceré que lo compartan en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook y que quien pueda retribuya nuestro esfuerzo periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales pueden acceder a recompensas exclusivas. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. A 2 semanas de la muerte de Bergoglio, su deceso no ha hecho más que remover antiguos rumores sobre su vida prohibida. Su pasado fue desde siempre una sombra opacada por el paso del tiempo, y los pecados del sumo pontífice fueron enterrados en las catacumbas de la historia, como otros tantos turbios, secretos, enigmas y misterios que oculta el Vaticano. Uno de ellos es su relación familiar, que ha estado cubierta por un denso halo de intrigas que pocos supieron recoger. Los últimos días, los medios de comunicación se regodearon relatando sobre primas a las que visitaba, su hermana argentina, familiares dispersos y vínculos amigables, las ramas del árbol genealógico que aún atarían al sucesor de Pedro, pero si se trató, en el caso del Papa Francisco, de un pastor que entregaba a sus ovejas sistemáticamente y a conciencia, o que incluso las devoraba él mismo, ¿qué queda esperar del Bergoglio pariente? Y ojo, yo creo que las personas tienen todo el derecho del mundo a romper con su familia si su familia no vale la pena, pero claro que cuando hablamos de un niño, esa es otra historia. Los padres de Bergoglio podrían haber sido terribles y Bergoglio podría haber cortado comunicación con ellos y podría entendérsele, pero ¿un hijo? Un hijo es demasiado. Paciencia. ¿De qué hablan los medios en los últimos días? Hablan, por ejemplo, de su hermana menor, María Elena Bergoglio, que como de costumbre es una de estas figuras a las que recurrió la prensa. La señora relató las desgarradoras horas tras el fallecimiento de su hermano, recordando su tierna infancia idílica, como ella la describe en el vecindario porteño de Flores, e inclusive su conocida pasión por el fútbol, concretamente el Club San Lorenzo.
Por otro lado, la cadena británica BBC acudió a uno de los hijos de María Elena, Jorge, llamado así en honor a su tío, un sobrino papal. En una nota de color, el muchacho relató su relación con Francisco, describiéndolo como uno de los personajes más influyentes de su vida. Cuando le preguntaron el momento en que su tío fue elegido papa, Jorge no dudó en señalarlo como uno de los más significativos. Es una película que pasa seguido por mi mente. Me fui a comer a la casa de una familia amiga, empezamos a ver el cónclave y en el momento en el que comienza a salir la fumata blanca, empecé a temblar, puse muy nervioso. Entonces sale el protodiácono y anuncia: "Vemos papam". Yo solo llegué a escuchar a Giorgio Mario. Caí de rodillas frente al televisor y rompí en llanto. Llamé a mi mamá y le dije: "Viejita, ya voy para allá". Casa, abracé a mi vieja, lloramos un ratito y después empezaron a llegar algunos primos, amigos y el teléfono explotaba por las llamadas. Alrededor de las 9, entre tanto bullicio y con los medios en la puerta, sonó el teléfono. Atiendo y del otro lado se escucha una voz lejana que dice: "Hola, ¿con quién hablo?". Digo yo: "Jorge, boludo". Era el Papa Francisco. Miren qué protocolar el Papa Francisco. "Tío, ya te paso con mamá, felicitaciones". Esta clase de anécdotas son las que inundaron los diarios durante estas 2 semanas. Pero fue un entrañable hecho el que captó la atención de la prensa y el público en general. Mientras los cardenales y obispos daban el último adiós a Francisco, una pequeña anciana se saltó el protocolo oficial durante el sepelio. Se trata de Genevieve Ginny Gross, una monja genoveva, llamémosle, una hermana de 81 años de edad de la Orden Hermanitas de Jesús, que se escabulló ubicándose a pocos metros del féretro del Papa, en una escena que no reproduciremos por la política de YouTube de los cadáveres, pero pueden ver aquí a la monja recortada sin el cuerpo, ¿no? No obstante, fue esa osada actitud de la ancianita y su congoja, su irreprimible dolor, lo que sorprendió a todos al despedirse bañada en lágrimas y con rezos muy sentidos del sumo pontífice. De inmediato la imagen acaparó titulares, dejando más preguntas que respuestas sobre de quién se trataba realmente esta misteriosa mujer. Gianni Gross, genoveva, es conocida por dedicarse desde hace más de medio siglo a asistir a prostitutas transexuales de las afueras de Ostia, en la costa de la región italiana de Lacio. Los últimos años tuvo su aparición mediática al llamar a la puerta del limosnero oficial nombrado por Francisco, el polaco Konrad Krajewski. La monja instó a Krajewski para que llevase ayuda a los feriantes de Ostia y a los colectivos LGBT del lugar. Fue por ese entonces cuando se la vio acompañando a varias personas de dicha comunidad ante el propio Papa en la plaza de San Pedro. No obstante, la amistad de Genoveva y Francisco se remonta mucho más atrás de lo que parece. De hecho, a sus tiempos como provincial jesuita. Allí, cuando entregó a los torturadores de Macera al padre Llorio y al padre Yalix bajo falsas acusaciones de colaborar con la guerrilla por la sencilla razón de que Bergoglio tenía celos. La enfant terrible, la niña terrible como el Papa apodaba a su muy querida Genoveva, es sobrina de Sor Léonie Duquet, una de las monjas francesas desaparecidas en 1977 durante ese régimen militar en el que Bergoglio colaboraba. La relación de Léonie y de Genoveva era muy mala. Realmente. Léonie se había hecho cargo de ella durante un periodo en el que su madre estaba internada, es decir, la hermana de Léonie, y habían tenido grandes diferencias porque Genoveva era una adolescente muy rebelde y bueno, le había generado un gran rencor contra ella. En aquella etapa oscura de los años de plomo, el clérigo jesuita jugaba un papel muy importante en la política social. Bergoglio era rector de la Universidad de San Salvador, de hecho le dio un bochornoso doctorado honoris causa al asesino Macera, y también era un personaje muy influyente dentro del peronismo colaboracionista y lo había sido antes de la dictadura durante tiempos de López Rega y la AAA. Bergoglio estaba en el ala de ultraderecha del peronismo, aunque luego cambiara a la opuesta. Los sacerdotes y curas villeros se presentaron como una potencial oposición a los intereses de los militares. Muchos de ellos fueron víctimas de secuestros y tormentos atroces, muchos fueron desaparecidos, y ya sabemos que bajo esa atmósfera de crueldad oscurantista, Bergoglio fue uno de los principales entregadores. De Llorio, de Yalix, de catequistas como Mónica Mignone, etc.
Ambos fueron confinados y torturados durante 6 meses, Giorgio y Jalics, en las instalaciones de la ESMA, centro de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, que el almirante Macera dirigía. Sin embargo, no todos vivieron para contar lo sucedido. Mónica Mignone murió, la monja Duquet murió, su cuerpo fue hallado en las cercanías de la costa de Santa Teresita, y al igual que otras catequistas, Duquet fue víctima de los despiadados vuelos de la muerte de Alfredo Astiz, donde las víctimas eran arrojadas desde las alturas para luego caer aún con vida al mar. Sus restos óseos fueron identificados en una fosa en donde también se hallaban los restos de Esther Balestrino, jefa de Bergoglio en sus tiempos de perito químico antes de ser sacerdote, otra mujer con la que se le atribuyen vínculos demasiado cercanos. Esta siniestra conexión no hace más que avivar el oscuro pasado de aquel tiempo sórdido donde Bergoglio fue un Judas de los supuestos disidentes. Aunque se desconoce su verdadera relación, la vida amorosa de Bergoglio ha siempre estado asignada por la sospecha. Hay que reconocer que llevó mucho más discreto el asunto íntimo de lo que llevó, por ejemplo, el asunto político, pero aún así hay cosas que se filtraron. Años antes de vestir sotana, Jorge Mario era un adolescente porteño en el que aún vivía un amor digno de cualquier chico de su edad, un corazón palpitante y primaveral, inspirado por las musas cotidianas que pasaban por la calle, por más que no se les viera un centímetro de piel. En el barrio de Flores conoció a la joven Amalia Damonte, una vecina con la que solía compartir tardes de ensueño. Amalia no era una chica más, sino que fue el primer gran amor del joven Bergoglio, y he dicho con bromas, pero en parte ciertas, que si le hubiera correspondido un poco más nos habríamos ahorrado muchas desgracias, pero pobre Amalia, tampoco quiero echarle la culpa de lo que ha hecho el muchacho. Entre bailes juveniles y charlas inocentes surgió un vínculo especial que, aunque fue muy breve, dejó una profunda marca en ambos, y en el futuro Papa afloraría como un gran resentimiento. Amalia contó que Jorge era un poco intenso cuando tenía apenas 12 años y le escribió una larga carta en la que le propuso matrimonio. En aquel breve escrito plasmó una frase que pareció sellar el destino, no solo su destino, sino también el del resto del mundo. Si no te casas conmigo, me hago cura, le escribió. Y así fue. Como por obra de una fuerza oscura, la carta fue hallada por los padres de Amalia, que estaba un poco dudosa al respecto, al fin y al cabo era una niña, y siempre la consideraron altamente inapropiada. Preocupados por el vínculo, de hecho Bergoglio le había invitado a abandonar su hogar y a fugarse con él, finalmente desaprobaron esta relación puber y le prohibieron a su hija seguir viéndose con el vecino. Con el corazón destruido, el joven Bergoglio decidió no insistir más e hizo lo que prometió, convirtiéndose en seminarista de la siempre controversial Compañía de Jesús, los jesuitas. No obstante, esta anécdota del pasado amoroso del Papa dista mucho del sujeto siniestro al que acabó convirtiéndose. Su vida prohibida tiene un episodio celosamente oculto en la cúpula del Vaticano, o al menos eso dice Viganò. Durante años, Bergoglio intentó desviar los dedos acusatorios que se posaron insistentemente sobre su persona, y mediante sucias jugadas trató de guardar, bajo 7 llaves, el rumor que más le molestaba de todos, uno que al parecer lo perturbaba mucho más que lo que hizo con Giorgio Jalics. El año pasado, Carlo Maria Viganò, excomulgado tras esta larga batalla, donde finalmente sucumbió ante las fauces del Estado profundo clerical, tras convertirse en un acérrimo enemigo de Bergoglio, lanzó una denuncia estremecedora contra su persona que hace correr sudor frío por la espalda y que a uno se le ponga la piel de gallina. Recordemos que a finales de agosto del 2018 el arzobispo exigió la renuncia de Francisco, acusándolo con toda razón de encubrir los abusos del cardenal Theodor McCarrick durante un lustro, 5 años enteros. Viganò le había informado personalmente en una audiencia a Bergoglio al respecto, le había informado antes a Benedicto. Benedicto tomó medidas tímidas, pero las tomó. Le prohibió al depredador tener contacto con jóvenes, le prohibió viajar, lo retiró de la primera plana pública de la iglesia estadounidense mientras investigaba, y Bergoglio, pese a las advertencias de Viganò y los documentos que le presentó condenatorios contra McCarrick, decidió apartar a Viganò y blindar a McCarrick, porque McCarrick fue el líder clerical del complot de la primavera católica en Estados Unidos, al igual que sus amigos de la mafia de San Galo fueron los líderes espirituales en Europa y Hillary Clinton y Podesta los líderes políticos.
Unidos. George Soros, el líder financiero. Ya hemos hablado hasta el cansancio de esa gran conspiración. McCarrick protagonizó junto a los infames casos de sus sacerdotes amigos de Boston probablemente el mayor escándalo de abuso sexual de la Iglesia Católica. Uno de los primeros en encender las alarmas fue el cardenal John O'Connor, arzobispo de Nueva York. En octubre de 1999 le mandó una carta a Juan Pablo II aconsejándole que no ascendiera a McCarrick a ninguna diócesis importante de Estados Unidos para evitar un escándalo de grandes proporciones. Desde principios de los 90, funcionarios de la Iglesia y el embajador del Vaticano en el país recibieron 6 cartas anónimas en las que se acusaba al clérigo de ser pedófilo, al que le gustaba que le llamaran tío Ted y muchas monstruosidades inenarrables que no vamos a reproducir por las políticas de contenido educativo, documental y periodístico de YouTube, Contexto ETSA, que seguimos lealmente. Pero pueden buscarlo por su cuenta en los diarios. Sobran testimonios desgarradores de las víctimas de McCarrick. ¿Quién era el embajador del Vaticano en Estados Unidos? El embajador de Juan Pablo, el nuncio apostólico de Juan Pablo II. Vigano. Por eso empezó a investigar. Las cartas también aseguraban que McCarrick había compartido cama con todo tipo de jóvenes, estando en su residencia de obispo en Metuchen y en Newark, y que compartió también cama con seminaristas adultos en su casa playera de las costas de Nueva Jersey. A pesar de las advertencias, Juan Pablo II ascendió a McCarrick, quien llegó a arzobispo de Washington, D.C., el puesto con más poder en el clero mejor financiado, porque pese a que el gobierno federal no entrega dinero a la Iglesia Católica en Estados Unidos, como sí lo hacen contra nuestra voluntad, el Estado argentino, el español, el mexicano, etcétera, por las donaciones privadas de los fieles, la Iglesia Católica norteamericana es la más rica del mundo, como en su día fue la Iglesia francesa la más rica, hoy la Iglesia más rica es la estadounidense. Desde entonces, Vigano se lo tomó personal y empezó a elaborar exhaustivos informes sobre su aberrante conducta, que llegaron primero a Benedicto y luego a Francisco. ¿Cómo llegó a Francisco? Bueno, básicamente por una carta de 11 páginas llena de datos duros que yo vi con mis propios ojos y que Vigano le hizo llevar al Papa nada más estrenar su reinado en marzo del 2013. Las denuncias contra McCarrick se hicieron públicas en 2018 y así explotó la controversia. Bergoglio siempre convencido, probablemente con razón, de que fue Vigano quien la filtró al Washington Post. Bien hecho por Vigano si así fue. A partir de entonces, el enfrentamiento entre ambos fue una guerra sin cuartel, de la cual incluso hubo varios heridos, me incluyo. Muchos periodistas, a los que Vigano negó haber nunca conocido y hablar y etcétera, etcétera, pero que terminó con su excomunión. También con todo tipo de chantajes. Usaron un hermano de Vigano para que le haga reclamaciones injustas en una sucesión por bienes familiares, etcétera. Pero las jugadas de este enemigo dentro de la institución, que al fin y al cabo podría decirse que fue más leal a los ideales cristianos que Bergoglio, lograron poner en jaque varias veces al jesuita hasta exasperarlo, pero nunca, como con estas declaraciones que verán a continuación. A principios de 2025, Vigano puso sobre la mesa la carta más demoledora con la que apuntaba a derrocar el antiguo orden papal. En un video de 10 minutos expuso el entramado político y clerical que llevó a Bergoglio a ocupar el trono de San Pedro. No obstante, Vigano levantó las alarmas al mencionar que Bergoglio pudo haber tenido un supuesto hijo fallecido de 11 años de edad. Repito, Bergoglio pudo haber tenido un supuesto hijo fallecido de 11 años de edad, el cual fue enterrado dientes para evitar su identificación. Escúchenlo por ustedes mismos, esto es material estrictamente educativo, periodístico y documental. Adelante. After years of lies, dissimulation and silence, it is necessary to acknowledge Jorge Mario Bergoglio fraud and put him on trial, restoring that truth and justice demanded by the victim of his reprisals, his intimidating acts, and his connivance in the crimes of his instigators and his protégé. Investigations are needed into his past life, into the crimes he committed in Argentina, which is why he never returned or spoke to his native country, and to the murky events that alleged Jorge Mario Bergoglio was personally responsible of young Jesuit when he was novice master in Argentina.
it must be clarified whether Tomás Ricardo Arizaga, known as Tomasito, who died on July 20, 2014, at the age of 11, and was then cremated and buried in 2019 in the Teutonic Cemetery in the Vatican, after having had his teeth removed, is really Bergoglio's son, as has been rumored for too long. It has multiple elements lead us to believe. An international criminal alliance united subversive forces to eliminate Benedict XVI, forcing him to resign and replacing him with an emissary of globalism. Cardinal Gottfried Daniels himself admitted it, referring to the Mafia of St. Gallen. McCarry reiterated it when speaking at the Villanova University on October 11, 2013. The president and founder of the Voices of Progress, a precious group that deals with climate change, migration, and other woke issues, planned it, discussing it with John Podesta, Hillary Clinton campaign chairman, in emails released by WikiLeaks. The so-called Catholic Spring has made use of Jorge Mario Bergoglio and a corrupt and maneuverable character fraudulently to impose upon the Catholic Church as Pope. We ask the authority of the United States of America and Argentina to provide documents and evidence of this fact. This will prove that Jorge Mario Bergoglio has never been Pope of the Catholic Church. All his acts of government and teaching are null and void. All his appointments are null and void, including those of the cardinals who will elect his successor. It is now time to face the truth with courage, so that the liberation of the Catholic Church from the subversives who have occupied her for too long in order to destroy her may be a radical and authentic liberation, and so that the accomplices of the fraud who are still in the Vatican and will survive Bergoglio may be discovered and put on trial before their criminal action destroys the evidence of the crime they have committed. Según algunos periódicos alemanes, ya que nadie recogió esta noticia en su día, Tomás Ricardo Arizaga murió de cáncer el 20 de julio de 2013, ocurrentemente a poco del cónclave que nombró a Bergoglio como el sucesor de Pedro. 13 de marzo Bergoglio asumía el papado, un 20 de julio, amigos, 20 de julio, 4 meses y una exacta semana después, ese mismo año fallecía Tomás Ricardo Arizaga, según Viganó, su hijo. En aquel entonces, Tomasito tenía 11 añitos y además de su particular parecido, conocía personalmente a Jorge Mario Bergoglio. De pequeño solía visitar con frecuencia a su tía en el antiguo ordinariato de Francisco en Buenos Aires. ¿Será esa una de las razones por las cuales Bergoglio nunca volvió a visitar la Argentina? Fue allí, siempre según la línea de Viganó, donde Tomasito conoció al cardenal, más tarde convertido en papa. Extrañamente, durante sus últimos meses de vida, el niño había expresado en desespero sus deseos
de ver a Francisco. No obstante, esto estuvo muy lejos de suceder y todo acabó en su prematura partida meses más tarde, mientras el sumo pontífice se hallaba en Roma. No obstante, lo que levantó las alarmas de varios periodistas vaticanistas fue el sospechoso acercamiento que Bergoglio tuvo con el chiquillo recién fallecido. El portavoz de Francisco, Alessandro Ghisotti, dijo en 2019, tras ser inquirido sobre el tema, que como les digo, esto es algo que se viene comentando hace años, declaró que Tomasito había deseado reunirse con el Papa y que sabiendo que iba a perder su vida, deseaba ser enterrado en el Vaticano cerca de él. Un prelado alemán explicó que recordaba una reunión con el entonces secretario papal, don Alfred. Alfred fue a visitar personalmente al prelado y le entregó las cenizas del pequeño Tomasito. ¿Ok? Primero lo enterraron sin dientes, luego lo desenterraron y lo cremaron. Días más tarde sus cenizas fueron enterradas en la cripta de los peregrinos, rompiendo contra todo protocolo, procedimiento y la propia ley apostólica, en el cementerio alemán del Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro, donde se removieron los restos de Manuela Orlandi, la chica desaparecida, ¿se acuerdan? Que el hermano acusó a Bergoglio de enturbiar la investigación. Bueno, ahí mismo, profanando tumbas un día Bergoglio, enterrando a gente que no debería haber enterrado, pero que le convenía mantener en su territorio feudal. Según el prelado, Francisco solicitó él mismo el entierro, él mismo pagó por el epitafio y la lápida, y fue visto varias veces visitando personalmente aquella tumba para rezar y colocar de vez en cuando una vela. Bergoglio respondió en una audiencia en el Palacio Papal al periódico italiano La Stampa que todo esto se trató de un deseo que le consiguió al niñito. Tomasito fue incinerado, su madre trajo las cenizas aquí y he obtenido todos los permisos necesarios. La denuncia de Viganò hace que todo tome un cruento significado ante otro caso que jamás fue correctamente indagado. Y aunque hasta ahora siguen siendo conjeturas perturbadoras, nada puede sorprender con el infame prontuario de Bergoglio y lo que nos hace preguntarnos quién será el sucesor, qué clase de persona ocupará ahora el trono de San Pedro. Quizás, si se cumple su voluntad, este muchacho, el filipino chino Antonio Tagle, que, aunque no lo crean, es todavía peor que él. Descúbranlo en nuestro video sobre el sucesor designado. Y amigos, bienvenidos a apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, indispensable para que podamos seguir trabajando, y me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.